Olga entró en la oscura sala del cine, ansiosa por ver la película que había elegido cuidadosamente. Se acomodó en un sillón en medio de la fila, ajustándose el abrigo mientras esperaba que se apagaran las luces. La tensión recorrió su cuerpo, ya que había elegido ese lugar para olvidar, al menos por unas horas, la complejidad de su vida post-divorcio. Los minutos fueron pasando hasta que finalmente se apagaron las luces y la pantalla cobró vida con las imágenes proyectadas. Sin embargo, su atención se desvió abruptamente cuando, en la penumbra, vio la figura de Beisia, su exmarido, entrando en la habitación. No estaba solo, lo acompañaba una mujer morena. A Olga se le formó un nudo en el estómago mientras los observaba buscar asientos. El corazón de Olga dio un vuelco cuando se dio cuenta de que Beisia estaba feliz. Una mezcla de emociones la invadió, desde la sorpresa hasta una punzada de celos. La mirada fija en ella, sin embargo, no indicaba que se hubiera fijado en ella. La pareja se dirigió hacia un par de asientos en la primera fila, ajenos a la presencia de Olga en la sala. Cuando se apagaron las luces, Olga se deslizó entre las sombras y observó discretamente. Beisia y la mujer parecían enfrascados en una animada conversación, riendo y compartiendo momentos relajados. La visión dejó a Olga desconcertada, preguntándose sobre la naturaleza de esta nueva conexión en su vida anterior. La pantalla de cine pasó a ser secundaria, ya que Olga no podía apartar la vista de lo que se desarrollaba ante ella. Se sentía como una espectadora no deseada de un espectáculo que no esperaba. Las escenas de la película transcurrían sin que ella las absorbiera realmente, demasiado centrada en la dinámica entre Beisia y su compañía. Las palabras intercambiadas entre ellos se perdieron en los murmullos de la película, pero las expresiones faciales contaban una historia propia. Beisia parecía tranquila, con sonrisas genuinas pintando su rostro, mientras que la mujer a su lado irradiaba alegría. Olga no pudo evitar comparar esta escena con las muchas veces que ella y Beisia compartieron momentos similares. A medida que se desarrollaba la trama de la película, la mente de Olga vagaba. Recordó los días en que Beisia y ella eran inseparables, compartían risas, sueños e incluso la tristeza de la vida. Ahora aquí estaba él, creando nuevos recuerdos con otra persona. Un sentimiento de pérdida mezclado con la necesidad de aceptación estaba creciendo dentro de ella. La trama en pantalla comenzaba a llegar a su clímax, pero la verdadera narrativa sucedía en la primera fila. Beisia y la mujer intercambiaron miradas intensas y Olga se preguntó qué estaría pasando por sus mentes. El tiempo parecía alargarse y cada segundo era una pequeña eternidad para Olga. Cuando por fin se encendieron las luces del cine, Beisia y la mujer se levantaron para marcharse, todavía inmersos en una animada conversación. Olga se quedó sentada un momento, absorbiendo la realidad de lo que acababa de presenciar. El espectáculo había terminado, pero las emociones seguían resonando en su interior. Mientras la habitación se vaciaba, Olga permaneció allí, absorbiendo el impacto del descubrimiento. Su exmarido, un capítulo cerrado en su vida, parecía haber encontrado ahora una continuación con un nuevo personaje. Se preguntó acerca de los próximos desarrollos en esta trama que no había anticipado. Mientras Olga observaba a Beisia en compañía de su nueva pareja, una avalancha de recuerdos pasaba por su mente como una película que se desarrolla en cámara lenta. Cada risa compartida, cada desafío superado e incluso las lágrimas derramadas durante sus 10 años de matrimonio cobraron vida en lo más recóndito de su memoria. La sala de cine, ahora vacía, parecía un escenario donde actores de su pasado se movían en una danza de recuerdos. El rostro de Beisia se elevaba sobre la pantalla mental, su voz resonaba en las paredes invisibles de sus recuerdos. Olga se sintió como una espectadora solitaria, presenciando escenas que, aunque lejanas, permanecían claras en su mente. Una ola de nostalgia la envolvió al recordar el día de su boda, las promesas hechas entre el aplauso de amigos y familiares. El vestido blanco, las sonrisas sinceras y la mirada apasionada de Beisia fueron imágenes que resistieron la prueba del tiempo. Sin embargo, ahora, ante el espectáculo de su nueva vida, Olga se cuestionó si todos esos recuerdos se habían desvanecido en vano. Beisia, en la flor de su juventud, era la encarnación de esperanzas y sueños compartidos. Él era el compañero que ella creía que la acompañaría en cada etapa de la vida. Ahora, al verlo reír y hablar con otra mujer, Olga se preguntó si la vida que habían construido juntos era solo un fragmento efímero en el tejido del tiempo.
El sonido lejano de la puerta del teatro al cerrarse devolvió a Olga a la realidad, pero los recuerdos continuaron envolviéndola como una niebla persistente. Era como si cada risa de Beisia con su nueva compañera fuera un eco de la alegría que alguna vez compartieron. Las palabras no dichas pesaron mucho en el corazón de Olga. Recordó los tiempos en que Beisia, a pesar de sus defectos, era su refugio seguro. Recordó los retos superados, las noches de risas compartidas y los abrazos que calmaron tormentas emocionales. Sin embargo, estos recuerdos, ahora teñidos con el dolor del presente, parecieron desvanecerse en tonos de melancolía. Fue todo en vano, susurró para sí misma, su voz perdida en la silenciosa inmensidad de la habitación. Miró la pantalla de cine, pero las imágenes reflejadas allí estaban superpuestas por imágenes de su pasado compartido. Aunque la luz del proyector iluminaba la habitación, Olga estaba sumergida en las sombras de sus reflejos. La mujer de piel oscura que estaba al lado de Beisia se convirtió en una figura secundaria en la narrativa que se desarrollaba en su mente. Era como si el presente y el pasado se entrelazaran en una danza inexorable, donde Olga era la única que sentía el peso de los recuerdos. Cuando Beisia y su nueva compañera salieron del cine, la puerta chirrió, resonando como un suspiro en el corazón de Olga. El espacio ahora vacío parecía lleno de una sutil tristeza, una sensación de pérdida inmensa pero indefinible. Era como si el tiempo mismo se detuviera, esperando ver cómo se desarrollaría esta nueva narrativa. El cine estaba inmerso en una suave penumbra, las imágenes en la pantalla bailaban mientras se desarrollaba la trama. Beisia, absorto en la película, no había notado la silenciosa presencia de Olía hasta que sus miradas se encontraron por casualidad. Un fugaz intercambio de miradas fue suficiente para hacer surgir una avalancha de recuerdos, un eco de un pasado compartido. Al ver a Olía entre el público, Beisia sintió una mezcla de sorpresa y nostalgia. Levantó la mano en un gesto inconsciente, como si saludara a un viejo amigo. Su presencia en el mismo espacio, aunque fuera casual, trajo consigo restos de una relación que ya pertenecía al pasado. Olía, por su parte, no pudo evitar sentir que se reabre la herida del recuerdo. La ira y la tristeza, que hasta entonces se habían escondido en lo más profundo de su alma, surgieron como olas tumultuosas. Miró a Beisia por un momento, una mirada llena de sentimientos no expresados. Su voz no llegó a oídos de Olía, pero el gesto amistoso fue suficiente para desencadenar una avalancha de recuerdos. Recordó los momentos en que esa misma ola la hacía sonreír, cuando la mera presencia de Beisia era suficiente para aliviar los tormentos de su alma. La trama de la película se convirtió en un mero telón de fondo del torbellino de emociones que se desarrolló entre los dos examantes. Cada fotograma del pasado fue revivido en el tenso silencio del cine. Las risas compartidas, las lágrimas enjugadas y las promesas incumplidas se proyectaron en la pantalla de sus mentes. Beisia, ajeno a la tormenta emocional que desencadenó su presencia, centró su atención en la película. El guión de ficción contrastaba con la palpable realidad de su situación. El encuentro casual había sacado a la luz la fragilidad de un pasado que ambos intentaban superar. Olía miró hacia otro lado, tratando de alejar los dolorosos recuerdos que parecían bailar ante sus ojos. La película continuó, pero su mente estaba inmersa en su propio guión, una trama llena de desencuentros y despedidas. A medida que la película se acercaba a su clímax, el teatro se convirtió en un microcosmos de emociones entrelazadas. Beisia, que todavía miraba de vez en cuando en dirección a Olía, no se dio cuenta de la tormenta emocional que se desarrollaba en ella. Olía, por su parte, intentó mantener una expresión impasible, ocultando las marcas del pasado. Sin embargo, las palabras no dichas resonaron como un grito silencioso dentro de ella. Lo que pudo haber sido, lo que se perdió, todo se mezcló en un torbellino de pensamientos. Cuando las luces del cine se encendieron anunciando el final de la proyección, volvió la realidad del presente. Beisia se levantó y, con una última mirada en dirección a Olía, se dirigió hacia la salida acompañado de la mujer de piel oscura que lo esperaba. Olía permaneció un momento más en la oscuridad de la habitación. Las lágrimas reprimidas amenazaron con derramarse, pero las contuvo con fuerza. El dolor de ver feliz al hombre que alguna vez fue su pareja con otra persona era desgarrador, pero sabía que la historia no terminaba ahí. La noche, ya cargada de intensas emociones, siguió desarrollándose ante Olía. Encontró refugio en la presencia de Sveta, su vieja amiga,
quien rápidamente notó la melancolía que se cernía sobre Olía. Sveta, con su actitud expansiva y vivaz, buscó distraer a Olía de la sombra del pasado recientemente resucitado. Se reunieron en una acogedora cafetería, donde la suave luz de las lámparas colgantes creaba un ambiente acogedor. Olía, querida, no creerás la extraña coincidencia que ocurrió hoy, dijo Sveta, lanzando una mirada de complicidad a Olía. ¿Qué? El día ya es bastante surrealista para mí, respondió Olía con un suspiro, aceptando el café que Sveta había pedido para ellos. ¿Sabes a quién me encontré hoy? Beisia, el exmarido, en el cine. Y, sorprendentemente, lo acompañaba una esbelta morena. Parece que avanza más rápido que una estrella de cine que huye de un monstruo. Olía miró a Sveta y sus ojos revelaban una mezcla de sorpresa e incomodidad. La noticia no podría ser más inoportuna, pero Sveta, siempre dispuesta a convertir las situaciones en broma, continuó con su animada narración. ¿Y sabes lo que pensé cuando vi a esa morena? Que si estuviera en una película, sería un éxito de taquilla. Quiero decir, mírala, es como si hubiera salido de un cartel de película. Tal vez Beisia esté entrenando para una nueva película. Papel en su vida. Olía logró esbozar una débil sonrisa, intentando encontrar humor en la ironía de la situación. La conversación sobre el nuevo compañero de Beisia era como una película de comedia mal escrita, donde las risas eran forzadas y los chistes sonaban huecos. Sveta, al notar la falta de entusiasmo de Olía, decidió cambiar de táctica. ¿Qué tal si dejamos los dramas a un lado y vamos a ver una película de terror? Esas que te hacen saltar del asiento y olvidarte de todo por un momento. Olía estuvo de acuerdo, viendo la sugerencia como una forma de escapar temporalmente de la realidad que la atormentaba. Se dirigieron al cine local y eligieron una película que prometía adrenalina y suspenso. Sentado en la oscuridad de la sala de cine, el sonido circundante y las imágenes oscuras intentaron ocupar el espacio dejado por los recuerdos dolorosos. Sveta, siempre conversadora, intentó comentar el argumento de la película, pero sus palabras eran como murmullos lejanos para Olía. Con cada escena intensa, Olía se sentía transportada a otro mundo, un mundo donde el miedo ficticio pesaba más que el eco de la realidad. El guión de la película se entrelazaba con la compleja trama de su vida, creando una simbiosis desconcertante. La risa ocasional de Sveta rompía el tenso silencio de la habitación, pero no podía disipar por completo la sombra que se cernía sobre Olía. Intentó con todas sus fuerzas mantener una fachada de normalidad, pero su mente era un campo de batalla entre el presente y el pasado. Al salir del cine, el aire frío de la noche los envolvió, trayendo consigo la sensación de que el mundo exterior era implacable e indiferente a las tormentas emocionales de sus vidas. Sveta, sin darse cuenta del todo de la gravedad del estado de Olía, intentó una vez más aliviar la situación. Oye, al menos en la película el monstruo no era un exnovio. ¿Quieres ir a algún lugar a tomar una copa y así podemos olvidarnos de esa noche surrealista por un momento? Olía, todavía sumida en sus propios pensamientos, asintió en silencio. Caminaron por la ciudad, cada paso resonaba como un eco lejano de las decisiones tomadas y de las vidas que se extraviaron. Olía estaba inmersa en la oscuridad de la sala de cine, con los ojos fijos en la pantalla, pero su mente vagaba por un laberinto de recuerdos y emociones contradictorias. Las imágenes de la película se desarrollaron ante ella, pero el verdadero drama se desarrolló en su propia vida. El dolor de la traición, como una sombra invisible, se cernía sobre Olía. Cada escena de la película estaba entrelazada con destellos de su matrimonio ahora roto. Luchó por concentrarse en la trama ficticia, pero los fantasmas del pasado danzaban en su mente, oscureciendo la proyección en la pantalla. A su lado, Sveta seguía intentando mantener un ambiente relajado, comentando los giros de la película. Sin embargo, las palabras de Sveta resonaron huecamente en Olía, perdida en un vórtice de pensamiento sobre Beisia y la misteriosa mujer de cabello oscuro. La presencia de Beisia en la misma habitación era como una herida reciente, y cada sonrisa intercambiada entre él y su nuevo compañero era un puñal afilado en el corazón de Olía. Deseó poder perderse en la trama ficticia, pero la realidad la invadió implacablemente. Olía, ¿has visto lo astuto que es el villano de esta película? Tan traicionero como, bueno, algunas personas que conocemos, dijo Sveta, tratando de darle un toque de humor a la situación.
Olía forzó una sonrisa, pero la ironía de la comparación no se le escapó. La palabra traición resonó en su mente como un mantra doloroso, una herida abierta que se negaba a sanar. Se preguntó si había señales obvias que había ignorado, o si la traición de Beisia era un complot intrincado que había tomado a todos por sorpresa. Cuando la película alcanzó su clímax, la tensión en el cine pareció reflejar la tumultuosa montaña rusa emocional de Olía. Cada giro de la trama alimentó su propia narrativa interna de desilusión y desesperación. Cuando las luces del cine finalmente se encendieron, revelando la oscuridad que los rodeaba, Olía sintió que se le oprimió el pecho. La realidad regresó, despiadada e ineludible. Ya no podía esconderse en las sombras del cuarto oscuro. Sveta, percibiendo la angustia de Olía, sugirió, ¿qué tal si vamos a algún lugar más animado? Necesitamos levantar el ánimo. ¿Un bar, tal vez? Olía, aunque agradecida por la compañía de Sveta, apenas pudo articular una respuesta coherente. El dolor de la traición era una herida abierta, y cada intento de distracción era como un vendaje temporal sobre una herida profunda. Al salir del cine, Olía intentó alejar esos pensamientos intrusivos. Sin embargo, la visión de Beisia y su nuevo compañero partiendo juntos resonó en su mente como un cruel recordatorio. Luchó con el sentimiento de que había perdido no solo un matrimonio, sino también su confianza en el amor y la lealtad. El siguiente capítulo aguardaba y Olía sabía que el dolor de la traición seguiría dando forma a los acontecimientos venideros. Sveta, incluso ante la melancolía de Olía, persistió en su misión de ofrecer consuelo y distracción momentánea. Beisia y su nueva compañera, Vika, se acercaron a Olía en el cine, llenando la atmósfera ya cargada de tensión palpable. El encuentro, que Olía no había previsto, desencadenó una serie de emociones contradictorias, mezcladas con el olor a palomitas de maíz y el murmullo lejano de las caravanas. Olía intentó ocultar su sorpresa, manteniendo una expresión indiferente mientras veía acercarse a Beisia. Su corazón, sin embargo, parecía latir con una intensidad que apenas podía contener. Vika, junto a Beisia, lucía una sonrisa radiante, sin darse cuenta del torbellino de sentimientos que provocaba su presencia. Olía, qué sorpresa encontrarte aquí, exclamó Beisia con una expresión que mezclaba auténtica sorpresa y un dejo de malestar. Olía arqueó levemente las cejas, tratando de parecer desinteresada. No esperaba verte tan pronto después de la última vez, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Vika, curiosa, miró de Olía a Beisia, captando la tensión en el aire. ¿Conoces a Olía, querida?, preguntó, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Beisia le dio a Olía una mirada significativa antes de responder, sí, nos conocemos. Olía es mi ex-esposa. El título ex-esposa resonó en el aire como un eco del pasado, una designación que parecía contener todo un universo de historias no contadas. Olía permaneció en silencio, afrontando la situación con una máscara de indiferencia, pero su interior estaba alborotado. Vika, ajena a la complejidad de la dinámica entre Olía y Beisia, sonrió cálidamente. Me alegra que todavía puedan ser amigos. Estamos a punto de ver una película increíble. Únase a nosotros. La invitación, entregada con sencillez, sacudió aún más el equilibrio emocional de Olía. Intentó ocultar el dolor que le palpitaba en el pecho, pero cada palabra de Vika era como una puñalada que reabre heridas apenas cicatrizadas. Lo siento, pero ya tenemos otros planes, respondió Olía, tratando de mantener la voz firme. Beisia miró a Olía con complicidad, como si supiera que su presencia no era bienvenida en ese momento. Lo entendemos. Quizás en otro momento, entonces. Cuídate, Olía. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Beisia y Vika se marcharon, dejando a Olía sola entre la multitud. La sala de cine a oscuras parecía más claustrofóbica, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Sveta, observando la escena desde lejos, se acercó a Olía con expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó Sveta, susurrando para no llamar más la atención. Olía forzó una sonrisa. Por supuesto que estoy bien. Veamos la película y olvidémonos de ella, respondió, aunque sus palabras contrastaron con la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. La continuación de la noche prometía ser un desafío para Olía, una batalla entre mantener las apariencias y afrontar las oleadas de recuerdos dolorosos.
mientras se dirigían a los asientos, la presencia de Beisia y Vika flotaba como una sombra sobre Olía, un recordatorio constante de un pasado que no podía dejar atrás. Beisia condujo a Vika hacia Olía y las presentó con un gesto casual. Olía, ella es Vika, mi compañera. Vika, ella es Olía, mi exesposa. Las palabras de Beisia resonaron como un eco no deseado en el cargado silencio de la habitación. Olía, aunque intentó mantener la compostura, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró rápidamente a Vika, cuya sonrisa permaneció inquebrantable, ajena a la complejidad de la situación. Hola, encantado de conocerte, dijo Vika con entusiasmo, extendiendo su mano hacia Olía. Olía dudó un momento antes de aceptar el gesto, respondiendo con una sonrisa forzada. Encantado de conocerte, Vika. Beisia, sintiendo la tensión, trató de aligerar el ambiente. Solo íbamos a ver una película. Qué casualidad encontrarte aquí. Sí, qué coincidencia, respondió Olía, su voz llena de ironía apenas disimulada. La atmósfera a su alrededor se volvió espesa, como si el pasado y el presente chocaran en una narrativa incómoda. Vika, ajena a las sutilezas no expresadas, siguió intentando disipar la tensión. Beisia mencionó que todavía tenéis una buena relación incluso después del divorcio. Eso es muy maduro, comentó Vika, ajena a las heridas emocionales que tocaron sus palabras. Olía, por su parte, forzó una sonrisa y respondió evasivamente. Sí, la madurez suele llegar con el tiempo. Beisia, tal vez sintiendo la dinámica incómoda, sugirió, ¿por qué no te unes a nosotros para ver la película? Será divertido. Olía tragó, sintiendo el peso de la oferta. Creo que ya tenemos otros planes. Disfruten la película, respondió ella, mirando hacia otro lado. Vika, aparentemente sin darse cuenta de la desgana de Olía, insistió, no seas tímido. La noche será más feliz con todos nosotros juntos. Sveta, que observaba la escena desde lejos, se acercó intentando desviar la atención. Vamos Olía, la sesión está por empezar. No podemos perdernos los trailers. Olía agradeció mentalmente a Sveta su intervención y miró por última vez a Beisia y Vika. Tal vez otro día, dijo, antes de alejarse con Sveta hacia los asientos. El cine, que debía ser un refugio de la realidad, se convirtió para Olía en el escenario de una experiencia desgarradora. Mientras se acomodaba en el sillón oscuro, trató de concentrarse en la película que comenzaba, pero su mente estaba llena de emociones encontradas. Beisia y Vika, ahora una presencia constante en su vida, le trajeron recuerdos que Olía había intentado enterrar. La película, en medio de su trama ficticia, sirvió solo como telón de fondo para la compleja narrativa que se desarrolló en la mente de Olía. Sveta, al notar la silenciosa agonía de Olía, susurró, ¿estás bien? Olía asintió, forzando una sonrisa. Estoy bien. Solo una noche inesperada. Mientras las luces del cine se atenuaban y las imágenes empezaban a bailar en la pantalla, Olía intentó alejar los pensamientos intrusivos sobre su pasado con Beisia. Sin embargo, cada risa distante de Vika y cada gesto casual de Beisia eran como fragmentos de un espejo roto, reflejando los fragmentos de una relación que ya no existía. Vika, con expresión radiante, decidió revelar un detalle adicional que flotaba en el aire como un secreto. Sabes, Olía, trabajo con Beisia. De hecho, pasamos mucho tiempo juntos. Olía, al oír estas palabras, sintió una opresión en el pecho, una angustiosa mezcla de celos y tristeza que no pudo evitar. Esa revelación arrojó una luz incómoda sobre la rapidez con la que su matrimonio había sido reemplazado, como si Beisia y Vika hubieran encontrado una nueva vida juntos mientras las heridas del pasado aún estaban frescas para Olía. Oh, ¿en serio?, respondió Olía, tratando de ocultar la decepción en su voz. Ustedes dos parecen llevarse muy bien. Vika sonrió, ajena a la complejidad de las emociones que desencadenaron sus palabras. Sí, hemos trabajado en proyectos similares y hemos descubierto que somos un gran equipo, tanto a nivel profesional como personal. Beisia, que hasta entonces había permanecido en silencio, añadió, Vika ha sido una colaboradora increíble. Nuestras habilidades se complementan de una manera que beneficia enormemente el trabajo. Olía, mientras intentaba procesar esta revelación, sintió una punzada de amargura.
El matrimonio de una década que ahora parecía un recuerdo lejano había sido reemplazado por esta nueva asociación profesional y personal. Se preguntó si Beisia habría encontrado en Vika lo que siempre había deseado, algo que quizás Olía nunca había podido ofrecerle. Es bueno saber que estáis trabajando tan bien juntos, respondió Olía, forzando una sonrisa. Intentó ocultar las tumultuosas emociones que hervían en su interior, pero sus ojos traicionaban la complejidad de sus sentimientos. Vika, al notar la reacción de Olía, intentó aliviar la tensión. Deberías unirte a nosotros en algún proyecto. Sería fantástico que todos trabajaran juntos. Olía, sintiéndose al borde de una nueva dinámica, respondió vagamente, ¿quién sabe? Quizás algún día. Mientras continuaba la charla sobre el trabajo, Olía se encontró hundiéndose en un mar de pensamientos. Era difícil no preguntarse si su ausencia había dejado un vacío que Vika había llenado tan fácilmente. Intentó recordar los días en que ella y Beisia compartían sueños, no solo proyectos de trabajo. La noche se desarrolló ante ellos, una intrincada red de emociones no expresadas. Olía se sintió perdida en medio de esta trama, donde las líneas entre pasado y presente se entrelazaban de forma confusa. La revelación de que Beisia y Vika no solo compartían una vida fuera del cine, sino también una intensa colaboración profesional, golpeó a Olía con una dolorosa revelación. A medida que la película avanzaba en la pantalla, las sombras de las butacas del cine caían sobre Olía, reflejo de sus propias sombras emocionales. El matrimonio, ahora roto y reemplazado por esta nueva sociedad, parecía más lejano que nunca. Olía, sentada discretamente en un rincón del cine, observaba a Beisia junto a Vika. Sus ojos, antes llenos de ternura y amor por él, ahora estaban nublados por la tristeza y una sensación de traición. Beisia, ajeno a la mirada de Olía, estaba inmerso en una animada conversación con Vika, riéndose de algún chiste que ella le había contado. Mientras los miraba, Olía se preguntó si Beisia alguna vez la habría mirado de la misma manera, con ese brillo en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro. La ironía de la situación la golpeó como un cuchillo afilado. Durante los años de matrimonio, ella había soñado con momentos de felicidad compartida, pero ahora veía a Beisia regalándolos a otra persona. Una ola de dolor y traición se apoderó de Olía al darse cuenta de la facilidad con la que Beisia había encontrado una nueva fuente de alegría. Sus pensamientos hurgaron en los rincones más oscuros de su memoria, recordando los días en que la cercanía entre ellos era motivo suficiente para compartir risas y sonrisas cómplices. ¿Alguna vez me ha mirado así? Olía susurró para sí misma, deseando poder retroceder en el tiempo para desentrañar los sentimientos que ahora permanecían oscuros. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, tal vez, esas miradas felices ahora eran exclusivas de Vika. El dolor de la traición pesaba pesadamente sobre sus hombros, como si cada risa que Beisia tenía con Vika fuera un golpe directo a su corazón. Olía intentó alejar esos pensamientos, centrándose en la película que tenía delante, pero la imagen de su exmarido junto a su nueva pareja seguía atormentándola. A medida que se desarrollaba la historia en la pantalla, la historia de Olía se desarrollaba silenciosamente en el interior. El cine se convirtió en un escenario para sus emociones encontradas, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza dolorosa. Beisia, sin darse cuenta de la tormenta emocional que su presencia provocaba, siguió envuelto en la alegría momentánea proporcionada por Vika. Nunca había sabido de la tormenta que ahora azotaba el alma de Olía, quien lo observaba con una mezcla de melancolía y decepción. Cuando la película llegó a su fin, Olía supo que el siguiente capítulo de esta historia no sería menos incómodo. El inesperado encuentro en el cine no solo reveló la nueva vida de Beisia, sino que también abrió viejas heridas en Olía. Se preguntó si, en medio de risas y abrazos, Beisia alguna vez habría llorado lo que había perdido. Mientras la pantalla del cine proyectaba escenas de alguna película, Olía se encontraba inmersa en sus propios recuerdos. La atmósfera oscura del cine proporcionó un escenario adecuado para los dolorosos recuerdos que se desarrollaban en su mente. Los momentos felices que había compartido con Beisia resonaban en su memoria, como si volvieran a estar vivos. Las risas compartidas, los paseos de la mano, las noches acogedoras frente al televisor, todo esto resurgió con una claridad aterradora. Sin embargo, estos recuerdos que alguna vez fueron dulces ahora se vieron empañados por la presencia constante de Vika. Mientras intentaba perderse en las imágenes de la película,
Olía no pudo ignorar la suave voz de Vika, que resonó en la oscura sala del cine. Las palabras de Vika fueron como una banda sonora no deseada que acompañaba escenas de los mejores momentos de Olía y Beisia. Cada risa, cada gesto afectuoso parecía ahora pertenecer a un pasado lejano. Olía sintió el dolor agudo de los recuerdos dolorosos que atravesaban su corazón, un recordatorio constante de que lo que una vez se había basado en el amor ahora se estaba desmoronando. La presencia de Vika, que antes era una extraña, se había convertido en una intrusa en los recuerdos que Olía guardaba con mucho cariño. A medida que se desarrollaba la película, Olía intentó desesperadamente concentrarse en la historia ficticia que tenía ante ella, pero las imágenes de su propia historia abarrotaban sus pensamientos. El cine, que alguna vez fue un refugio de la realidad, ahora se había convertido en un espejo de sus propias decepciones. Los diálogos de la película se mezclaron con ecos de conversaciones pasadas con Beisia. Cada mirada, cada toque, adquirió un nuevo significado en presencia de Vika. Olía se preguntó si algún día sería capaz de ver una película sin que las sombras del pasado la persiguieran. La atmósfera se volvió más pesada a medida que la película se acercaba a su fin. La pantalla brilló, pero los ojos de Olía estaban nublados por las lágrimas no derramadas. Sintió la angustia de tener sus recuerdos más felices ahora contaminados por la presencia de otra mujer. Olía permaneció inmóvil en su asiento, esperando que se encendieran las luces y se rompiera el hechizo de los recuerdos. Cuando el teatro se vació y la realidad regresó al cuarto oscuro, supo que el siguiente capítulo de esta dolorosa historia aún estaba por desarrollarse. La tensión en el ambiente del cine envolvió a Olía como una espesa niebla. El impacto de las recientes revelaciones pesaba mucho en su alma y sentía la urgente necesidad de escapar, de encontrar un refugio lejos de la dolorosa realidad que se desplegaba ante ella. Sin decir una palabra, Olía se levantó de su asiento y avanzó silenciosamente por los pasillos del cine. Cada paso era un esfuerzo por distanciarse de la incómoda situación, de las miradas compartidas entre Beisia y Vika, de las palabras intercambiadas que resonaban en su mente como un constante murmullo de dolor. Cuando llegó a la puerta de salida, un suspiro de alivio tocó su rostro. Afuera la noche era fresca y el aire nocturno ofrecía la promesa de claridad y tranquilidad. Olía salió, buscando la soledad de las calles silenciosas para calmar la tormenta interior que amenazaba con consumirla. Mientras caminaba por las aceras desiertas, Olía intentó encontrar un equilibrio, una ruptura con la tumultuosa narrativa de su vida. La necesidad de respirar se volvió imperativa, como si el aire fresco pudiera disipar las sombras que se acumulaban en su corazón. Las luces de la ciudad arrojan una tenue luz sobre el camino de Olía, revelando un laberinto de pensamientos entrelazados. Se cuestionó sobre las decisiones que había tomado, sobre el rumbo que había tomado su vida. Cada rincón, cada sombra, era un recordatorio de la encrucijada que la llevó allí. Olía se encontró en un banco solitario en un pequeño parque, rodeada por las suaves hojas marchitas del otoño. El viento de la noche susurró secretos, como si intentara compartir un consuelo que ella anhelaba. Mientras se sentaba, miró al horizonte, perdida en sus pensamientos, mientras el silencio de la noche abrazaba su alma herida. ¿Por qué, Beisia?, susurró al viento, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. El eco de sus propias palabras resonó en el vacío que lo rodeaba, un reflejo del vacío que se había instalado en su corazón. La respiración lenta y profunda buscaba calmar las tormentas emocionales que la atormentaban. Olía intentaba reencontrarse a sí misma, reavivar la llama interior que la situación había amenazado con apagar. Cada respiración era un esfuerzo por recoger los fragmentos dispersos de su serenidad. Las lágrimas, antes contenidas, comenzaron a escapar, testigos silenciosos del dolor que se esforzaba en soportar. El banco se convirtió en su refugio, un lugar donde dejar temporalmente de lado las máscaras. La noche continuó indiferente al drama personal de Olía. Mientras buscaba respuestas en el cielo estrellado, las luces distantes parecieron distorsionarse, reflejando el torbellino de emociones dentro de ella. El viento soplaba suavemente, como un efímero consuelo en medio de la tormenta. Olía, en su búsqueda de un respiro, encontró refugio en el baño del cine. Las lágrimas que antes habían estado escondidas comenzaron a escapar, manchando el maquillaje cuidadosamente aplicado. El espejo reflejaba una imagen debilitada, una mujer que luchaba por comprender el torbellino de emociones que la rodeaba. Al entrar al baño,
Beisia vaciló un momento antes de seguir a Olía. El eco de los pasos resonó en el estrecho ambiente, creando una melodía disonante para el tenso escenario emocional que se estaba desarrollando. Sus miradas se encontraron en el espejo, captando la intensidad de la situación. Olía, tenemos que hablar, dijo Beisia, buscando con su voz una conexión que parecía cada vez más distante. Ella se volvió hacia él y sus ojos revelaron el dolor y la frustración que anteriormente había tratado de ocultar. No hay nada más que decir, Beisia. Por favor, déjame en paz. El silencio pesaba en el aire, cargado de la carga emocional que impregnaba el ambiente. Cada segundo se prolongó como una eternidad, mientras Olía intentaba controlar las lágrimas que insistían en escapar. Beisia, a su vez, se enfrentó a la mujer que una vez compartió su vida, ahora transformada en una extraña con los ojos llorosos. Entiendo que esto sea difícil para ti, Olía, pero no podemos simplemente ignorar todo lo que pasó, dijo Beisia, tratando de apelar a la racionalidad en medio del caos emocional. Cerró los ojos por un momento, como buscando la fuerza interior para continuar. No lo entiendes, Beisia. Todo lo que teníamos se vino abajo y ahora estás aquí, con ella. Su tono era una mezcla de tristeza e indignación. No esperaba que fuera fácil, Olía. Pero tenemos que afrontar la realidad, afrontar las consecuencias, respondió, su expresión reflejaba una mezcla de culpa y determinación. ¿Consecuencias? La reemplazaste tan rápido, como si nuestro matrimonio no significara nada para ti, acusó Olía, con palabras llenas de amargura. Volvió a reinar el silencio, interrumpido solo por el sonido lejano de las voces de otros cinéfilos. El baño se convirtió en el escenario del último baile entre dos almas rotas, un baile que ahora parecía incómodo y doloroso. Yo no quería que fuera así, Olía. Mereces ser feliz, igual que yo, dijo Beisia, tratando de justificar sus elecciones. La dureza de la voz de Olía reveló su resistencia a la justificación. No se trata de merecerlo, Beisia. Se trata de lo que construimos juntos, de la promesa que rompimos. Los ojos de Beisia reflejaban la complejidad de sus emociones, una mezcla de arrepentimiento, confusión y tal vez un destello de comprensión. Se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes para reparar lo que había sido dañado. Yo, solo quería que supieras que para mí tampoco fue fácil, confesó, con la voz más baja, casi como un susurro. Olía permaneció en silencio por un momento, contemplando sus palabras. Cada respiración se sentía como una batalla interna, una lucha entre el dolor y la búsqueda de comprensión. Finalmente, rompió el silencio con una afirmación sencilla y firme. Ya has hecho tu elección, Beisia. Ahora, por favor, déjame ir en paz. Beisia asintió, reconociendo la línea que dividía sus destinos. En un gesto de resignación, se alejó dejando a Olía sola en el baño. El eco de los pasos se desvaneció y ella se quedó allí, mirando a la mujer en el espejo, testigo silencioso del colapso de un capítulo de su vida. La tensión flotaba en el aire, espesa como una tormenta inminente. Beisia intentó desesperadamente encontrar las palabras adecuadas para disipar la frialdad que envolvía a Olía, pero sus intentos se toparon con un silencio gélido. La habitación, un microcosmos de emociones contenidas, esperaba la siguiente escena de la tumultuosa narración. Olía, por favor déjame explicarte. Sé que las cosas son difíciles, pero tenemos que hablar de esto, suplicó Beisia, con la voz llena de urgencia. Ella permaneció de pie, con la mirada fija en algún punto distante, como si intentara bloquear las palabras que él intentaba articular. Las paredes de la habitación fueron testigos de la batalla entre el dolor y la resistencia, una danza silenciosa que precedió a la tormenta. No hay nada más que decir, Beisia. Tus palabras han perdido su significado para mí, respondió Olía, su voz era una mezcla contenida de firmeza y desolación. Beisia, ahora despojada de su máscara de confianza, buscó desesperadamente una brecha en sus defensas. Tienes que entenderlo, Olía. No fue una decisión fácil para mí. Nunca quise lastimarte. Te duele, Beisia. Profundamente. Y ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante, afirmó, sus ojos reflejaban una determinación decidida. El silencio que siguió fue casi palpable, un abismo entre dos destinos divergentes. Beisia intentó encontrar las palabras que pudieran salvar ese abismo, pero cada sílaba parecía perderse en la inmensidad de lo no dicho.
Las palabras no fueron suficientes para deshacer la traición que flotaba como una sombra. Olía, todavía me importas. Me preocupo por ti, confesó, sus palabras llenas de sinceridad. Finalmente se volvió hacia él, con una mirada que mezclaba incredulidad y resignación. ¿Te importa ahora, después de todo? Lo siento, Beisia, pero esas palabras han perdido su valor. Lo que teníamos se ha ido. Beisia, ante la realidad de la situación, dejó escapar un suspiro de derrota. Las heridas abiertas no se podían curar con palabras y la distancia entre ellos se hacía más profunda con cada momento que pasaba. Se dio cuenta de que había perdido más que un matrimonio, había perdido una confianza que, tal vez, nunca podría recuperar. ¿Qué quieres que haga, Olía? Dímelo y lo haré. Simplemente no quiero que esto sea nuestro fin, suplicó, con vulnerabilidad desnuda en sus palabras. Sacudió la cabeza lentamente, como si aceptar la realidad fuera un dolor que tuviera que soportar. No hay nada que puedas hacer ahora, Beisia. Las palabras no pueden deshacer lo que se ha hecho. Olia estaba envuelta en una niebla de pensamientos, perdida en un laberinto de preguntas que rondaban su mente. A medida que las escenas de la película se desarrollaban ante ella, su propio drama personal se desarrollaba en lo más profundo de su alma. ¿Qué ha cambiado, Beisia? ¿Qué tiene la otra mujer que yo no tenía?, se preguntó en un susurro amargo, con los ojos fijos en la pantalla de cine, pero la mente perdida en un pasado que ahora le parecía lejano y extraño. Mientras las imágenes cinematográficas jugaban contra su retina, Olia revisó los fragmentos de su matrimonio de una década de antigüedad. Ella examinó cada momento compartido, tratando desesperadamente de encontrar el punto de inflexión, el instante en que la trama de sus vidas comenzó a desmoronarse. Estaba tan concentrado en nuestra rutina diaria que no noté las señales. Dejé que la llama se apagara sin darme cuenta, murmuró para sí misma, sus labios susurrando las dudas que resonaban en su corazón. A su lado, el sutil ruido de la respiración de los demás espectadores se convirtió en un contrapunto a su propia tormenta interior. El drama en pantalla se extendió a la realidad de Olía, una narrativa entrelazada con la suya propia, donde las elecciones a veces conducen a destinos inesperados. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber evitado este resultado?, se preguntó, mientras las lágrimas amenazaban con romper la barrera que mantenía meticulosamente erigida. En la pantalla, la protagonista enfrentó desafíos y decisiones difíciles, reflejando el propio viaje de Olía en busca de respuestas. Cada escena, una metáfora de sus propias luchas internas. Sintió la urgente necesidad de comprender los motivos que llevaron a Beisia a buscar consuelo en los brazos de otra persona. El dolor de la traición estuvo acompañado de un hambre insaciable de comprensión, un anhelo de descubrir los secretos que ahora oscurecían su pasado compartido. ¿Me ofreció algo que pasé por alto? ¿Una chispa que se apagó en nuestro matrimonio?, se preguntó, con los ojos perdidos en un horizonte imaginario. Paralelamente, la película alcanzó un clímax emocional, pero el verdadero drama se desarrolló dentro de Olía. Las palabras no dichas pesaban sobre sus hombros como una carga indescriptible, mientras buscaba la clave para descifrar el enigma de un corazón que una vez latió al unísono con el suyo. Olía permaneció inmersa en su propio mundo de incertidumbre, pero algo dentro de ella comenzó a aclararse, como si una tímida luz iluminara las densas sombras de su entendimiento. Las revelaciones de la noche no se limitaron solo a la visión de Beisia con otra mujer, sino que se extendieron a lo más profundo de su ser. La cruda e innegable verdad golpeó como una flecha, atravesando las capas más profundas de su corazón. No fue solo una traición física, fue una traición emocional, una conexión rota y reemplazada sin dudarlo. Era más que sexo. Era algo que él compartía con ella, algo que ya no compartía conmigo, reflexionó Olía en silencio, mientras la oscura sala de cine proporcionaba un refugio para sus nuevas lágrimas. Las escenas en pantalla, que alguna vez fueron una distracción, ahora se han convertido en un eco de su propia narrativa. Cada mirada intercambiada, cada gesto cargado de significado entre Beisia y la nueva mujer, resonaban en las paredes de su conciencia. En la casa de al lado, el sonido lejano de la película resonaba como un zumbido lejano, perdido en la inmensidad de los tumultuosos pensamientos de Olía. El dolor, antes difuso, ahora cristalizó en la dolorosa comprensión de que había sido reemplazada no solo físicamente, sino también emocionalmente.
La respiración entrecortada de Olía reveló la agitación que se desarrollaba en su interior. Sus sentimientos eran como una tormenta, una mezcla compleja de tristeza, ira y una herida recién abierta que sangraba emocionalmente. Mientras las palabras de la película se perdían en medio del caos interno, Olía se dio cuenta de que, aunque se había resistido a la aceptación, la realidad era ineludible. La mujer de piel oscura que estaba al lado de Beisia no era solo una figura fugaz en su vida, ella era la encarnación del reemplazo, una dura verdad que Olía estaba empezando a afrontar. El dolor de ser descartada y reemplazada tan fácilmente resonó en su interior, pero Olía mantuvo una fachada exterior. La máscara de la indiferencia, aunque frágil, era un escudo contra la vulnerabilidad que amenazaba con hundir su ser. El cuarto oscuro era ahora un escenario para la batalla silenciosa de Olía con sus propias emociones. La guerra entre el deseo de comprender y la necesidad de protegerse estaba a punto de llegar a su clímax. Olía se vio inmersa en la soledad que sigue al final de un matrimonio. Cada rincón de la casa resonaba ahora con un eco vacío, una ausencia que hacía eco del dolor de la separación. Después de la tormenta del descubrimiento en el cine, ahora se enfrentaba a un nuevo desafío, afrontar la soledad que se había instalado en su corazón. Los muros que alguna vez albergaron la alegría compartida y la armonía familiar se han convertido en testigos silenciosos de un vacío palpable. Caminó por los pasillos, donde los recuerdos felices se mezclaban con la tristeza presente, preguntándose si sería posible borrar una década de vida matrimonial con un simple acto de firmar en un papel. El silencio en la casa era ahora una sinfonía melancólica, acompañada únicamente por los sollozos silenciosos de Olía. Cada objeto, cada mueble, contenía fragmentos de una vida compartida que ahora se desvanecía como un sueño lejano. Las fotografías sonrientes en las paredes se convirtieron en fantasmas del pasado, observadores silenciosos del dolor que ella intentaba ocultar. ¿Cómo es posible olvidar todos los buenos momentos que pasamos?, se preguntó mirando una foto de ellos dos en un momento de felicidad congelado en el tiempo. Han sido 10 años de risas, lágrimas, crecimiento mutuo, ¿cómo si pudiera borrarlo todo de mi mente? La soledad, una presencia tangible a su alrededor, era ahora su compañera constante. Cada paso, cada suspiro, hacía eco de la falta de otro ser a su lado. El calor humano que una vez llenó su hogar había sido reemplazado por el frío de la soledad, una frialdad que penetró en su alma y la hizo sentir impotente. Los días transcurrieron como una serie de momentos de soledad, donde la ausencia de Beisia se manifestó de maneras inesperadas. Una silla vacía junto a la mesa, un lado vacío de la cama, ahora eran espacios que gritaban la ausencia de alguien que alguna vez había sido tu pareja. El dolor del divorcio, ahora una herida abierta, hizo que Olía se preguntara si algún día sería capaz de superar la soledad que se había convertido en una sombra constante. Cada llamada telefónica sin respuesta, cada mensaje sin respuesta, profundizaba aún más la sensación de aislamiento. Mientras se enfrentaba la soledad de frente, sin respuestas ni consuelo inmediatos, supo que este capítulo de su vida estaba lejos de estar cerrado. La búsqueda de comprensión, la aceptación de la propia vulnerabilidad y la curación de un alma herida eran desafíos que aguardaban en los capítulos siguientes. La presencia de Vika, la nueva compañera de Beisia, se convirtió en una sombra persistente en la vida de Olía, incluso después de que se firmaran los papeles del divorcio. Cada rincón de la ciudad, cada invitación social, parecía devolverla a escena, un incómodo recordatorio de lo que alguna vez fue. La primera vez que la vio, Olía sintió una mezcla de emociones contradictorias. La conmoción inicial, la ira y la tristeza recorrieron su columna mientras veía a Beisia y Vika acercarse. Los recuerdos de ella estando en el cine, riendo y compartiendo momentos con Beisia, eran como fantasmas no deseados que se negaban a desaparecer. En la vida cotidiana, Vika se convirtió en una presencia constante en las conversaciones y en los círculos sociales compartidos. Escuchar su nombre fue como un eco constante, una repetición de algo que Olía quería olvidar. Cada mención, cada foto en las redes sociales, actuaba como pequeños pinchazos en la herida aún fresca del divorcio. La pregunta que ahora atormentaba a Olía era cómo afrontar esa presencia no deseada. Un dilema entre borrar todos los recuerdos del pasado o aprender a vivir con ellos. Era como si Vika fuera un fantasma flotando sobre su vida, un recordatorio constante del cambio irreversible que había ocurrido. ¿Debo borrar todas las fotos? ¿Borrar todos los mensajes y llamadas antiguas?, se preguntó Olía,
mientras miraba su móvil lleno de restos de lo que alguna vez fue. Fue grande la tentación de borrarlo todo y empezar de cero, una forma de negar la existencia de Vika y todo lo que representaba. Sin embargo, una medida tan radical significaría borrar no solo los recuerdos de Beisia, sino también los momentos felices que compartieron. Era un dilema entre curarse a sí misma y perder parte de su propia historia. Las fotos sonrientes, los mensajes cariñosos, eran ahora un testimonio de lo que alguna vez fue, una narrativa que no podía descartarse por completo. La idea de aprender a vivir con la presencia de Vika no era menos desafiante. Cada una de sus apariciones provocaba sentimientos de celos e insuficiencia. Olia se preguntó si sería capaz de soportar ver a Beisia seguir adelante y compartir momentos felices con otra persona. Las palabras no dichas resonaron en su mente y se preguntó si alguna vez sería capaz de encontrar una respuesta a este dilema. ¿Cómo puedo seguir adelante sin borrar completamente el pasado? ¿Cómo puedo aceptar su presencia sin ser consumido por la tristeza y la amargura? La determinación de Olia de seguir adelante se convirtió en su brújula emocional, apuntando en la dirección del autodescubrimiento y la búsqueda de su propia felicidad. Cansada de ser una espectadora de la vida de Beisia, decidió retomar el control de su destino. Al darse cuenta de que las sombras del pasado ya no podían determinar su presente, Olia tomó una decisión consciente: era hora de liberarse del peso emocional que cargaba. Ya no estaría definido por las elecciones de Beisia o la presencia constante de Vika. Era hora de escribir tu propia narrativa. La decisión de seguir adelante no estuvo exenta de dificultades. Olia enfrentó el desafío de dejar atrás no solo una relación de una década, sino también la idea arraigada de que su felicidad estaba irrevocablemente ligada a la presencia de Beisia. Esos recuerdos compartidos, ahora teñidos por la presencia de otra mujer, debían ser relegados al archivo del pasado. No puedo seguir definiéndome por él, susurró para sí misma, mirando su reflejo en el espejo. Cada línea de expresión, cada rastro de dolor, se transformaría en un mapa de tu viaje hacia la curación. Su determinación de centrarse en su propia felicidad trajo consigo una lista de cosas por hacer. Empezando por su teléfono móvil, Olia se encontró borrando fotos, mensajes y cualquier rastro de la vida que había compartido con Beisia. Era una especie de ritual de purificación, un intento de desintoxicarse del pasado. Sin embargo, no fue solo una purga digital, fue un cambio de mentalidad. Olia decidió redescubrir lo que la hacía feliz, independientemente de los hilos entrelazados del pasado. Un nuevo fondo, una nueva lista de reproducción, fueron pequeños gestos que simbolizaron el comienzo de una nueva era. Ya no, dijo, sintiendo la liberación que conlleva tomar decisiones firmes. Ya no se preguntaba por las decisiones de Beisia, ya no permitía que la presencia de Vika la afectara. Fue un paso hacia la autenticidad, un viaje en busca de su propia paz interior. Al decidir centrarse en su felicidad, Olia encontró apoyo en Sveta, su amiga de toda la vida. Juntos compartieron risas y lágrimas, creando nuevos recuerdos despojados del peso del pasado. Sveta se convirtió en un faro de positividad y ayudó a Olia a ver que la felicidad estaba a su alcance. Pero este viaje de autodescubrimiento aún estaba en sus primeras etapas. Las cicatrices emocionales del divorcio no desaparecerían de la noche a la mañana. Cada decisión fue un paso firme hacia la libertad emocional, pero el camino a seguir seguía siendo incierto. La amistad entre Olia y Sveta se convirtió en un refugio seguro en medio de la tormenta emocional. Mientras Olia navegaba por las turbulentas aguas del divorcio, Sveta se mantuvo firme a su lado, un modelo de apoyo y comprensión. Una tarde soleada se reunieron en un acogedor café, lejos de las sombras del pasado. El aroma del café flotaba en el aire, creando un ambiente acogedor para las confidencias que se compartirían. Olia, con una taza de té en las manos, miró a Sveta a los ojos, buscando consuelo en la conexión silenciosa que compartían. Sveta, con su voz suave, empezó a tejer palabras de aliento, como una manta reconfortante para el alma herida de Olia. Eres más fuerte de lo que piensas, Olia. Este momento difícil no define quién eres. Es solo una página de tu historia, no el libro completo. Las palabras de Sveta fueron un recordatorio vital para Olia. Ella no estaba sola, la fuerza de la amistad fue un antídoto contra la soledad que a menudo la perseguía. Con cada frase pronunciada por Sveta, la esperanza se renovaba, tendiendo un puente sobre los abismos emocionales que enfrentaba Olia.
La vida está hecha de capítulos, y este es solo uno de ellos, continuó Sveta, con expresión llena de compasión. La fuerza para pasar página está dentro de ti. Avanza, no como un acto de olvido, sino como una celebración de tu propio renacimiento. Las sabias palabras de Sveta resonaron en la mente de Olía, alimentando su determinación de trascender los dolores del pasado. Su amistad fue un ancla que mantuvo a Olía centrada mientras exploraba las aguas inexploradas de su nueva vida. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo nuevo, murmuró Sveta, observando las sombras de emoción en el rostro de Olía. Este es tu momento de florecer, de descubrir quién eres sin las sombras del pasado. Las lágrimas que amenazaban con caer de los ojos de Olía ahora eran lágrimas de gratitud. La amistad de Sveta fue un tesoro invaluable, una luz que disipó la oscuridad emocional. Mientras seguían compartiendo historias y risas, Olía se sintió rodeada por una red de apoyo, una red que la animó a reconstruirse. El corazón de Olía, una vez inmerso en la turbulencia de las emociones, comenzó a calmarse. Al aceptar la dura realidad de que su matrimonio había llegado a su fin y que Beisia había elegido un nuevo camino, comenzó un viaje de autoconocimiento y curación. Sentada junto a la ventana, Olía contemplaba el horizonte como buscando respuestas en los matices del cielo poniente. El crepúsculo tiñó la habitación de tonos suaves, reflejo de la metamorfosis interior que estaba por llegar. A su alrededor, los recuerdos del pasado coexistían con la promesa de un futuro aún no revelado. Estás haciendo lo correcto, Olía. Mirar hacia adelante es el primer paso para encontrar la paz, comentó Sveta, cuya presencia siguió siendo un faro en medio de la oscuridad residual. Sus palabras fueron como una mano extendida, invitando a Olía a avanzar en el camino de la aceptación. Olía, con un profundo suspiro, respondió, sé que es necesario, pero es difícil. 10 años juntos, y ahora todo parece haberse disipado en el aire. Sveta sintió comprensivamente, reconociendo la complejidad de las emociones que llevaba Olía. El dolor de la pérdida es real, pero recuerda, la fuerza para superar también está dentro de ti. Eres más que los roles que desempeñaste en el pasado. A lo largo de los días, Olía se sumergió en actividades que la conectaban consigo misma. El yoga se convirtió en un refugio, un espacio donde respirar profundamente y encontrar el equilibrio. Con cada postura, sentía que el peso emocional disminuía, una liberación gradual de los lazos que la ataban al pasado. En un tranquilo café, Olía empezó a escribir un diario, convirtiendo las palabras en bálsamo para su alma herida. Entre líneas, exploró los rincones oscuros de sus sentimientos, enfrentando la tristeza y la ira con un coraje que apenas sabía que poseía. A veces la aceptación es el acto más valiente que podemos hacer, dijo Sveta en otra cita, mientras compartían un reconfortante té. Es como desatar los nudos que atan nuestros corazones, permitiéndoles respirar de nuevo. Olía anhelaba ese aliento, liberarse de las cadenas invisibles que le impedían avanzar. Sin embargo, la aceptación no significó el olvido, fue un reconocimiento valiente de la verdad, una voluntad de dejar descansar el pasado. Al afrontar el dolor, Olía descubrió una nueva fuerza en sí misma. La aceptación se convirtió en un punto de inflexión, una encrucijada donde pudo elegir el camino del autodescubrimiento y la curación. El capítulo 20 no fue el final, sino más bien un nuevo comienzo, una página en blanco esperando ser llenada con la narración del renacimiento de Olía. El viaje de Olía a través de la recuperación posterior al divorcio fue un laberinto emocional, lleno de altibajos que pusieron a prueba su capacidad de recuperación. Descubrió que la curación no sigue una trayectoria lineal, sino más bien un camino sinuoso donde el progreso a menudo se entrelaza con los retrocesos. En los días soleados, cuando el cielo se abría en un azul sereno, Olía sentía una ligereza temporal. La risa compartida con Sveta resonó en su mente, disipando las sombras que aún persistían. Sin embargo, como una marea cambiante, estos momentos de alivio fueron seguidos por oleadas de tristeza que la abrazaron en las noches solitarias. En una tarde lluviosa, Olía hojeó fotografías antiguas y recordó las sonrisas compartidas con Beisia. Cada imagen llevaba consigo una historia, un fragmento de un tiempo que ahora se había convertido en una pendiente resbaladiza. Como llegamos a este punto, susurró para sí misma mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. Sveta, siempre presente, ofreció apoyo continuo. Olía, la recuperación no es un viaje sencillo.
Puedes sentir lo que sientas. Cada lágrima es un paso hacia la curación. Olía sintió, pero aceptar esta realidad era una carga pesada. En las alturas buscó la esperanza de un nuevo comienzo, en sus momentos más bajos, la oscuridad parecía envolverla, haciéndola preguntarse si alguna vez encontraría la luz al final del túnel. Las noches fueron las más duras. El silencio en la habitación amplificó los ecos de momentos felices que ahora estaban destinados a quedar en el pasado. Luchó contra los fantasmas de lo que fue y los desafíos de lo que sería. A veces el dolor de la soledad era casi palpable. Cuando estés listo, saldremos de nuevo, ofreció Sveta, tratando de ser el faro en la oscuridad. Pero hasta entonces, permítete sentir. La curación no tiene prisa. Olía, en sus momentos de introspección, entendió que la recuperación era un proceso tan individual como las huellas dactilares. Cada persona recorrió este complejo camino de una manera única. En su búsqueda de la normalidad, experimentó el desafío de equilibrar la esperanza con la aceptación. Al conocer a Vika por casualidad en un mercado local, las emociones de Olía desataron un torbellino de sentimientos. Las palabras no dichas flotaban en el aire, pero ella eligió el silencio, una decisión que llevaba el peso de su determinación de no dejarse consumir por viejas heridas. Al alcanzar la marca de los 800 días desde el comienzo de este capítulo, Olía se dio cuenta de que, aunque los altibajos persistían, ella se había vuelto más fuerte. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, contribuyó a la construcción de la mujer en la que se estaba convirtiendo. La búsqueda incesante de Olía de su propia felicidad se ha convertido en la esencia de su nuevo capítulo posterior al divorcio. En medio del desastre emocional, se dio cuenta de que reconstruirse era un viaje que merecía toda su atención. Decidida a explorar terrenos desconocidos, Olía adoptó nuevos intereses, como quien se aferra a un salvavidas. Las artes, antes relegadas a un segundo plano, se convirtieron en su válvula de escape. Los lienzos, ahora llenos de colores vibrantes, fueron testigos mudos de una expresión que desbordaba el alma. Sabes, Olía, siempre has sido increíble con tus manos, elogió Sveta, presenciando la transformación creativa de su amiga. Estas pinturas son una extensión tuya. Entre pinceladas y paletas, Olía encontró una terapia única. Cada obra era una narrativa visual de sus emociones, una forma de traducir lo indescriptible en formas y tonos. Con el paso de los días, el estudio se convirtió en su refugio, un espacio donde perderse en las líneas y los colores, lejos de las cicatrices del pasado. La búsqueda de la felicidad también la llevó a entablar nuevas amistades. Los encuentros casuales en eventos culturales abrieron puertas a conexiones significativas. Entre risas compartidas e historias intercambiadas, Olía descubrió que la vida puede ser más rica cuando se comparte con quienes realmente la valoran. Una tarde de café, un nuevo conocido, Iván, observó con ojo crítico los cuadros de Olía. Aquí hay una autenticidad que es cautivadora. ¿Has encontrado algo especial? Olía sonrió, agradecida por esas palabras que resonaron más allá del aspecto artístico. La autenticidad se convirtió en un mantra en su búsqueda de la felicidad, una promesa de nunca más sacrificar quién era por lo que los demás esperaban. Aún así, en medio de este renacimiento, ocasionalmente acechaba la sombra del pasado. Los encuentros casuales con Beisia y Vika provocaron una delicada danza entre la indiferencia y la autodefensa. Cada mirada intercambiada era una batalla interna, un intento de mantener la cabeza erguida ante recuerdos dolorosos. Sabes, Olía, estás radiante, comentó Sveta tras uno de estos encuentros. Es como si tu propia luz se volviera más brillante. La sonrisa de Olía reveló una gratitud silenciosa. La búsqueda de la felicidad no fue un viaje lineal, fue un proceso de altibajos, al igual que su recuperación. Sin embargo, estaba decidida a perseguir este objetivo esquivo, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que insistía en seguirla. El tiempo, ineludible e implacable, había tejido meses entre el último encuentro de Olía y Beisia. El destino, a su vez, les tendió una trampa casual que los puso cara a cara una vez más. En un lugar donde los recuerdos aún estaban frescos, el azar guió sus destinos, obligándolos a reconocer la metamorfosis que la vida había provocado desde la disolución de su matrimonio. Olía, inmersa en su búsqueda de la felicidad, estaba ahora más radiante y segura de sí misma.
sus ojos reflejaban una serenidad ganada con tanto esfuerzo, y la luz propia que Sveta había observado antes se hizo aún más evidente. Al cruzarse con Beisia, Olía sintió una mezcla de emociones. La sorpresa fue el velo que cubría su rostro, pero pronto se disipó para revelar una expresión apagada. Beisia, por su parte, apenas pudo ocultar su asombro al conocer a Olía, y el breve silencio que siguió se llenó del eco de recuerdos no expresados. Olía, murmuró Beisia, buscando las palabras adecuadas en medio de la tormenta de sentimientos. Beisia, respondió Olía con un tono de voz que mezclaba sorpresa y resignación. Nos encontremos de nuevo. Los dos se miraron, un silencio lleno de significados flotando entre ellos. El escenario, un lienzo en blanco donde las palabras no dichas eran trazos invisibles, dejó claro que el reencuentro era más que una simple casualidad. Fue un punto de inflexión, un momento en el que el pasado y el presente chocaron, obligándolos a enfrentar la realidad que habían evitado desde su divorcio. «Te ves bien», comentó Beisia, apartando la mirada por un momento. «Estoy bien, Beisia», respondió Olía con firmeza. «La vida sigue su curso». Las palabras resonaron como una verdad indiscutible, pero detrás de ellas había una complejidad de emociones no expresadas. Olía, decidida a no permitir que las heridas del pasado se abrieran de nuevo, mantuvo un límite emocional mientras Beisia intentaba descifrar el código de lo que no se había dicho. A medida que se desarrolló la conversación, ambos notaron los cambios obvios en las decisiones que habían tomado. Beisia, ahora sin la presencia inmediata de Vika, pareció reflexionar sobre lo rápido que se había transformado su vida. Olía, a su vez, recordó las lecciones que había aprendido y las capas de fuerza que había descubierto en sí misma. El inesperado reencuentro fue una encrucijada de destinos, un momento en el que el pasado se encontró con el presente. La continuación de esta historia estaría determinada por las decisiones que tomaron en ese delicado momento. Al despedirse Olía y Beisia, el futuro se presentó como un horizonte incierto, lleno de posibilidades y desafíos que aún estaban por desarrollarse. La vida, como una corriente implacable, siguió su curso, llevando consigo las historias entrelazadas de Olía y Beisia. El inesperado reencuentro desencadenó una ola de reflexión que los llevó a reconocer la necesidad apremiante de aceptar el cambio. Sentados en una cafetería discreta, con el aroma del café flotando en el aire, Olía y Beisia intercambiaron palabras llenas de resignación y comprensión. El silencio entre líneas transmitía la complejidad de los sentimientos que aún impregnaban el espacio entre ellas. Olía, creo que es hora de que aceptemos que nuestros caminos se están separando, admitió Beisia, con sus ojos reflejando una inesperada melancolía. Ella asintió, con una expresión serena adornando su rostro. Sí, Beisia, la vida continúa y tenemos que seguir adelante. A veces, aceptar el cambio es la única manera de encontrar la paz. Las palabras resonaron en la habitación, haciéndose eco de la verdad innegable que se cernía sobre ellos. Ambos comprendieron que las historias que alguna vez compartieron habían llegado a su fin. Llegó el momento de pasar página, dejando atrás los capítulos escritos juntos. Con el paso de los minutos, el diálogo se fue desarrollando, revelando detalles del viaje emocional que cada uno había afrontado en los últimos meses. Beisia compartió los desafíos de reconstruir su vida después de la separación, mientras que Olía habló sobre cómo descubrir su propia fuerza interior. Deseo sinceramente que encuentres la felicidad, Olía, murmuró Beisia, con un tono de respeto y aprecio en su voz. Lo mismo, Beisia. Espero que la vida te lleve a un lugar de serenidad y plenitud, respondió Olía, levantando su taza de café en un brindis silencioso por las incógnitas del futuro. La inminente separación, aunque inevitable, no estuvo exenta de emociones. Entre líneas de la conversación, había una ternura mutua, una comprensión de que los dolores compartidos no fueron en vano. Aceptar el cambio, como una herida que se cura, requirió tiempo y paciencia. La vida de Olía se desarrolló como las páginas de un libro, revelando un capítulo lleno de autoconocimiento y autoaceptación. Después de la intensa conversación con Beisia, se lanzó a un viaje de descubrimiento personal, decidida a reconstruir su identidad más allá de las sombras de un matrimonio que había llegado a su fin. Consciente de la necesidad de valorarse a sí misma, Olía ahondó en las complejidades de sus propias emociones. Frente al espejo, sus ojos se encontraron con los delirios de una mujer que, durante tanto tiempo, había buscado validación en los ojos de su exmarido.
Ahora era el momento de romper esas cadenas emocionales y abrazar la libertad de ser verdaderamente ella misma. Al comenzar este nuevo viaje, se encontró frente a desafíos que antes había evitado. Cada obstáculo representó una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de fortalecer los cimientos de la mujer que quería ser. Las palabras de Sveta, su fiel amiga, resonaron en su mente, animándola a abrazar la fuerza que venía de dentro. Sigue adelante, Olía. Eres una persona increíble y mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte, había dicho Sveta con los ojos llenos de determinación. Olía ahora se encontraba inmersa en nuevas experiencias. Se inscribió en clases de pintura y exploró su creatividad de formas nunca antes exploradas. El olor a pintura fresca y la textura del lienzo bajo sus dedos se convirtieron en terapeutas silenciosos que la ayudaron a expresar emociones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. En el trabajo, destacó y se centró en proyectos desafiantes que antes podrían haberla intimidado. La confianza nació de las cenizas de una autoestima debilitada y Olía se dio cuenta de que su competencia no dependía de la sombra de un hombre. Durante el almuerzo con Sveta, ella compartió sus descubrimientos internos. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, Sveta. Y a no depender de Beisia para definirme. Este viaje es doloroso, pero necesario. Sveta sonrió al reconocer el coraje de Olía. La verdadera fuerza viene de dentro. Te estás convirtiendo en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. A pesar de todo el progreso, Olía sabía que el viaje estaba lejos de terminar. La autoaceptación, como un río profundo, fluía lentamente, arrastrando consigo los detritos del pasado. Enfrentó momentos de dudas, pero cada día la acercaba un poco más a comprender que su felicidad no estaba ligada a Beisia. El viaje de Olía por el camino del autodescubrimiento avanzó y ahora se enfrentaba a una encrucijada crucial, el poder del perdón. En el epicentro de sus emociones, comprendió que liberar la pesada carga del dolor era esencial para su propia curación. Entonces, decidida a afrontar este desafío emocional, Olía abrazó el difícil arte de perdonar. En el silencio de su apartamento, reflexionó sobre el pasado y revisó recuerdos que antes evitaba. Cada escena era una pieza del rompecabezas que formaba su historia con Beisia. El dolor todavía era palpable, pero estaba lista para convertirlo en algo más. Las palabras de Sveta resonaron en su mente, el verdadero poder está en dejar atrás el pasado y crear un futuro más luminoso. Olía sabía que perdonar no significaba borrar las cicatrices del pasado, sino dejar de cargar con el peso del rencor. Fue una elección consciente no permitir que viejas heridas dictaran el tono de su presente y futuro. Cuando conoció a Beisia en una cafetería, sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo, buscando la fuerza que surgía de su interior. Cuando notó su presencia, sus miradas se encontraron, revelando una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Olía, ¿podemos hablar?, preguntó Beisia, sus ojos expresaban una mezcla de esperanza y aprensión. Ella asintió, decidida a afrontar lo que se le presentara. Se sentaron en un rincón apartado de la cafetería, donde el aroma del café se mezclaba con la tensión en el aire. He estado pensando mucho en nosotros, comenzó Olía con voz firme. Me di cuenta de que el perdón es la clave para mi propia curación. Ya no quiero cargar con el peso del dolor. Beisia la miró a los ojos y reconoció el coraje necesario para pronunciar esas palabras. Lo entiendo. Sé que te lastimé profundamente. Olía respiró hondo y mantuvo el control sobre sus propias emociones. Acepto tus disculpas, Beisia. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo afrontarlo. Este intercambio de palabras supuso el punto de inflexión para Olía. Sintió como si las cadenas que la ataban a un pasado doloroso comenzaran a aflojarse. El poder del perdón no solo liberó a Beisia de su culpa, sino que también le dio a Olía la libertad de seguir adelante. Al día siguiente, se enfrentó a una sorprendente sensación de ligereza. El peso que había cargado durante tanto tiempo se había disipado. Olía sabía que el proceso de curación estaba en curso, pero al perdonar, había plantado las semillas de la renovación. La vida de Olía continuó, ahora impulsada por una fuerza interior recién descubierta. Después de recorrer un tortuoso camino posterior al divorcio, se encontró en un capítulo marcado por el redescubrimiento de su propia fuerza y resiliencia. La rutina diaria de Olía empezó a reflejar la transformación interior que silenciosamente se estaba produciendo.
Cada mañana, cuando se levantaba, se enfrentaba al espejo con una mirada decidida, viendo más allá de las marcas del pasado. Las lágrimas que antes eran frecuentes habían dado paso a un renovado brillo de confianza en sí mismo. Sveta, su fiel amiga, notó el sutil cambio en Olía y expresó: te estás convirtiendo en la persona fuerte que siempre supiste que eras, Olía. Olía sonrió agradeciendo la leal amistad que la acompañaba. A veces necesitamos perder para encontrarnos de nuevo, Sveta. Durante esta fase, Olía se sumergió en nuevas experiencias para reavivar la llama de la vida. Se matriculó en clases de pintura, una antigua pasión que había sido descuidada durante su matrimonio. Cada pincelada fue un acto de liberación, una expresión visual de su viaje interior. En un encuentro casual con Vika, la expareja de Beisia, Olía se dio cuenta de que la otra mujer ya no era una amenaza, sino un recordatorio del pasado. Saludó a Vika con una sonrisa sincera, reconociendo la importancia de separar los lazos emocionales que alguna vez los conectaron. Olía, ahora inmersa en su propio viaje de autodescubrimiento, buscó respuestas en las páginas de libros sobre superación y psicología positiva. Cada línea leída fue una pequeña guía para comprender las complejidades de la mente humana y el poder de moldear el propio destino. Cuando se enfrentaba a una situación desafiante en el trabajo, Olía la afrontaba con una calma interior que antes habría pensado que era inalcanzable. No puedo controlar lo que pasa, pero puedo controlar cómo reacciono, se convirtió en su mantra.